Hola chicos, en este vídeo vamos a seguir con los usos del Present Perfect. Concretamente nos vamos a centrar en dos de ellos. El primero se refiere a la expresión de esas acciones o de esas vivencias o experiencias que hemos tenido en el pasado, pero no precisamos cuándo, es decir, no decimos exactamente cuándo hemos hecho o cuándo hemos vivido esas cosas. Os pongo un ejemplo. I have lived in the UK. He vivido en el Reino Unido. Al decir he vivido, vosotros entendéis que es una experiencia que yo he tenido en el pasado, ¿de acuerdo? Sin embargo, no os estoy diciendo en qué momento ha ocurrido. Podemos añadir a este uso del Present Perfect las siguientes partículas: ever, never, already and yet. Las cuatro tenéis que saber lo que significan y cuándo se utilizan, así que vamos a verlas una por una. La primera que vamos a ver es la partícula ever. Ever es una partícula que se utiliza en presente perfecto siempre en forma interrogativa, ¿vale? Y significa alguna vez. Bueno, como nosotros ya sabemos cuál es la forma interrogativa del present perfect, vamos a hacer una pregunta sobre esta imagen. Have you ever cooked a cake? ¿Alguna vez has cocinado un pastel? Y fijaos que la partícula ever se coloca entre el have y el participio, o lo que es lo mismo, delante del participio, ¿de acuerdo? Es tan importante saber lo que significa como saber dónde se coloca. Bien, pues a esta pregunta las dos posibles respuestas serían yes I have en forma afirmativa o no I haven't en forma negativa. La segunda partícula es never, y esta sí que nos suena porque la hemos utilizado en otros tiempos verbales. Bueno, pues never en present perfect se utiliza siempre en forma afirmativa, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que significa nunca. Bueno, os cuento una experiencia que yo no he tenido. I have never been to the USA. Nunca he estado en Estados Unidos. Y never se coloca entre have y participio, ¿de acuerdo? Se coloca delante del participio. Already es otra partícula que se utiliza mucho en present perfect, normalmente en forma afirmativa, ¿vale? Y significa ya. Una frase que diría la chica de la imagen sería I have already finished my homework. Yo ya he terminado mis deberes. Already se coloca también entre have y participio, o lo que es lo mismo, delante del participio. Otra partícula muy fácil de usar y de recordar es yet. Yet se puede utilizar en present perfect en forma negativa y entonces significa aún o todavía, y también lo podemos utilizar en forma interrogativa. Y aquí en forma interrogativa significa ya. Tenéis que tener cuidado de no confundiros con already, pero acordaos, already se utiliza solo en forma positiva. Bueno, have you finished your exams yet? ¿Has terminado tus exámenes ya? Y digo que es muy fácil porque fijaos que se coloca al final de la pregunta, ¿vale? La pregunta en present perfect, ya sabéis que es auxiliar sujeto, participio pasado, y yet va al final. Bien, pues, ¿qué nos respondería alguien con esta pinta? Yes, I have. Sin embargo, si esta misma pregunta se la hiciéramos a esta chica, probablemente nos diría I haven't finished my exams yet. Y también yet se utiliza al final de la frase en forma negativa, ¿vale? Aquí tenéis haven't y finished, que es present perfect en forma negativa y se utiliza al final. Por último, la última partícula que vamos a ver es just, y esta cambia un poquito el significado del verbo. Mirad, just se utiliza en present perfect para expresar que algo acaba de ocurrir. Acabo de salir, acabo de llegar, ¿vale? Todo eso se expresa en present perfect con just. Una frase que podríamos decir sobre esta imagen sería I have just scored a goal. Acabo de marcar un gol. Fijaos que just se coloca justo delante del participio, ¿vale? Suele utilizarse siempre en forma afirmativa y lo colocamos entre have y el participio. Se traduce como acabo de, ¿vale? Acabo de marcar un gol.
Bueno, pues vamos a recapitular. El primer uso de Present Perfect que vimos en el vídeo anterior, que por cierto te dejo el link en la pantalla, era para expresar una acción en el pasado que tenía un resultado en el presente. Acordaos que yo decía, he preparado muchas clases en vídeo. Eso fue en el pasado, pues en el presente el resultado es que tengo las clases preparadas. El segundo uso de Present Perfect que hemos visto hoy es para expresar una acción que nos ha ocurrido, una experiencia que hemos tenido o algo que hemos vivido en el pasado, pero no decimos cuándo. Como I have lived in the UK, he vivido en el Reino Unido. Sabemos que ha ocurrido en el pasado, pero no decimos cuándo. A esto le hemos añadido las partículas ever, never, already y yet, que tenemos que saber qué significa y en qué tipo de oraciones se utiliza, además de en qué lugar. Por último, hemos visto que para expresar algo que acaba de ocurrir, utilizamos present perfect con la partícula just. ¿Vale? Por último, te voy a dejar un esquema de las partículas que hemos visto en este vídeo para que tengas claro qué significa y cuándo se usa. La primera de todas era ever. Hemos dicho que vamos a utilizar esta partícula únicamente en forma interrogativa, que significa alguna vez. Después hemos hablado de never, que ya sabes lo que significa y lo has visto en otros tiempos verbales. En Present Perfect lo vamos a utilizar en forma afirmativa, significa nunca. A continuación tenemos a already, una partícula que vamos a utilizar en forma afirmativa de Present Perfect y que significa ya. Después hemos hablado de yet, esta partícula que se puede utilizar tanto en forma negativa y significa aún o todavía, y también podemos utilizarlo en forma interrogativa y aquí significa ya. Cuidado, no confundamos already con yet, porque significan lo mismo, pero una se utiliza solo en forma afirmativa y la otra en negativa e interrogativa. Y por último, hemos visto una partícula que cambia un poquito el significado del verbo. Esa partícula es just. Se utiliza en forma afirmativa y significa acabar de hacer algo.